La propuesta de esta noche la irás descubriendo en un momento, pero a todos nos interesa la vida, pero nos debería interesar aún mucho más qué hay después de esta vida. Claro, cuando dejamos este cuerpo físico, esto continúa, esto sigue. ¿O te habías pensado que aquí se había terminado todo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos pensar estas cosas? Pero deberíamos irnos preparando. Esta noche te invito a que descubras prepararte para la nueva vida. Bueno, hay casos de verdad importantes que demuestran que hay vida después de esta vida, ¿no? Como por ejemplo el libro que nos cuenta José Luis Jiménez, La respuesta final más allá de la muerte. Pero resulta que entre las personas que vienen a este programa siempre hay personas que les han pasado experiencias. Yo he tenido las mías, pero tú también, sin que me lo contéis del todo ahora y se lo contáis luego a José Luis, pero tú has tenido una experiencia también. Sí, he tenido una experiencia con 2 añitos. ¿A los 2 años? A los 2 ¿Y años. la puedes recordar? No, me la han contado la familia. O sea, que la familia vio lo que te pasaba. Que yo se lo comentaba a la familia. Entonces, tú, tan pequeñita, les contabas a la familia lo que estabas viendo. Sí. Que era algo sobrenatural. Sí. Esta mosca se ha enamorado de Es ti. una mosca con Desde luego. Bueno, luego se lo contáis a él, a ver, Sí. a ver qué dice, pero esta experiencia te ha quedado guardada para siempre. Sí, bueno, yo no lo recuerdo, pero sí que me lo han contado y siempre que a lo mejor surge el tema, pues siempre lo comentan. Claro, era imposible que con 2 años te puedas inventar esas cosas. ¿Pero te ha dejado marcada en tu vida? ¿O no? Bueno, no me ha dejado marcada. ¿Y no has tenido más interés luego para saber? No, luego ya no... Oye, Sigue. pues eso, que no he tenido más interés porque no me da miedo, no me ha dado miedo luego. Bueno, y tú, David, también estuviste clínicamente muerto, ¿no? Correcto. Yo en 2022, por un golpe de calor, acabé en coma, que yo me desplomé en un taxi y uno de mis familiares fue el que me encontró convulsionando dentro del taxi y me fue por muy poquito. Bueno, luego pues le contaréis a él, a ver qué dice. ¿Y sigue recordando aún bien esto? Sí, cuando yo me quedé en coma, o sea, a mí me han tenido que explicar cómo me fueron despertando del coma, a raíz de mi hermana haberse leído un libro que habla, que es un caso real. Hay muchas personas que les han pasado experiencias, bueno, que no han terminado a morir y han vuelto porque no sería su momento y nos han podido contar qué es lo que ha pasado. Algo tendrá que ver esta mosca, en toda esa historia. No sé si pueden tomar formas también de animales o qué, aquellos que se han marchado, porque esta noche recordaré a personajes importantes que pasaron este programa y se han ido, pero que en el fondo yo sé que siguen estando ahí porque no se terminó su vida, su energía sigue evolucionando en el tiempo, en un espacio llamado eternidad, supongo que se llamará así, no lo sé. Tenéis ganas de escucharle hablar, ¿verdad? Pues me voy inmediatamente con él. Hoy llega a Toni Rovira y tú, el escritor y colaborador de radio, prensa y televisión, José Luis Jiménez Rodríguez. Y lo hace para presentarnos su libro Más allá de la muerte, una respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿existe vida después de la muerte? A través de investigaciones por doctores en medicina, científicos y expertos y diferentes casos de reencarnación que se ha podido comprobar, el autor nos muestra una serie de evidencias que no dejan dudas sobre la vida más allá de la muerte. Estaba mirando el libro, pero tengo que elevar mi mirada porque tengo su mirada ahí al frente. ¿Qué tal, José Luis Jiménez? Hola, Tony, gracias. La mirada dice mucho, ¿no? De esta vida y de la otra. Pues sí, hay una frase que dice que la mirada o los ojos, ¿no? Te reflejan el alma, ¿no? Cómo tienes el alma de alguna forma, ¿no? Los ojos reflejan el alma de una persona.
Y a mí esto siempre me ha valido. Yo cuando veo a los ojos, miro a los ojos a una persona, tengo una sensación de familiaridad, como si ya la conociera de antes o algo, o de rechazo, que por algún motivo pues no me gusta, ¿no? Quizás aquella. Así que la mirada sí que dice mucho. Aparte de que el iris de los ojos es como la huella dactilar, es única. Cada persona tiene un iris que es solamente el de ella, no hay nadie más en el mundo que tenga un iris igual. Por lo tanto, es algo muy personal que dice mucho de una persona. Estamos ante el último libro, ¿no? La respuesta final más allá de la muerte, es sí, tu último. Este es mi último libro, lo publiqué en diciembre, hace ahora pues 6 meses, ¿no? Y bueno, este libro recojo toda una serie de experiencias sobre todo cercanas a la muerte, ECMs como se llama, también de casos que se han investigado. Todos ellos son casos reales, de personas reales, que se han investigado tanto por doctores, especialistas, como Raymond Moody, Brian Weiss o Pinball Lomer. Bueno, en el libro hay toda una serie de profesores y de doctores en medicina que la han estado investigando desde los años 50 del siglo pasado, en 1950, hasta hoy día, con casos reales que se han de alguna forma investigado en laboratorios, en los casos que hablaremos, ¿no? Cómo recuerdan estas personas que regresan de la muerte, vamos a decirlo así, y explican todo lo que ha sucedido desde el momento que han entrado al quirófano o que las han llevado al hospital porque ya estaban clínicamente muertas y que según la ciencia es imposible que regresaran, pero han regresado y han contado una experiencia en la mayoría de los casos maravillosa, increíble, que bueno, hace que ninguno quiera regresar, curiosamente, ¿no? Veremos casos que les tienen que obligar prácticamente a volver a esta vida porque donde están tan bien que dicen, no, es que yo no quiero volver a esa vida, yo quiero seguir donde estoy, ¿no? Pero tienen que volver por un motivo u otro. Pero tú que has investigado tanto, ¿no sientes ninguna curiosidad en experimentarlo? Dile la verdad. No, yo cuando llegue el momento, yo de momento estoy bien. Yo siempre digo que eso está muy bien. Pero perder el miedo sí que debemos perderlo, ¿no? Efectivamente. Porque hay muchas personas que le tienen mucho miedo. Y sobre todo cuando ya se hacen más años que crees que por ley de vida ya se va acercando y que viven pues con una cierta amargura pensando en que son mayores y tienen que irse pronto. Claro, fíjate. Entonces no viven la vida ni el momento. No, efectivamente, hay personas, algunas incluso ya desde jóvenes, ¿no? La suerte de los jóvenes es que piensan o no piensan, ni siquiera no piensan que se vayan a morir nunca, ¿no? Entonces a veces ves que hacen cosas que dices, qué barbaridad, esta persona no se da cuenta esto, el peligro que corre. En cambio, cuando ya tienes una edad ya madura, ya empiezas a verles un poco las orejas al lobo, decir, ostras, que me puedo morir en cualquier momento, y lo que tú dices, ¿no? Ese miedo a la muerte, pero yo diría que más que a la muerte es a desaparecer, a que la conciencia, lo que nos hace sentir a todos nosotros que somos alguien, algo, esa conciencia desaparezca. ¿Es la conciencia lo que nos hace sentir el yo? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que es así. De hecho, pongo varios ejemplos en el libro. ¿Sería el alma también, entonces, la conciencia? Sí, claro, porque, verás, aunque se suele diferenciar entre espíritu, alma y conciencia, en definitiva viene a ser lo mismo. Yo pongo siempre un ejemplo muy fácil que ahora lo entiende todo el mundo. Yo hace más de 20 años empecé a estudiar las ECMs en los niños, experiencias cercanas a la muerte en los niños. No es un tema de ahora. ¿Y por qué elegí a los niños? Porque los niños no estaban intoxicados con religiones, con ideas, con doctrinas, o sea, que era lo que ellos realmente vivían y sentían, ¿no? Y era muy curioso lo que en algunos casos que expongo en el libro, lo que explicaban de lo que veían. En este caso, la conciencia, yo pongo un símil, que es cuando utilizamos el teléfono móvil y nos conectamos a la red, a la wifi, ¿no? Y podemos subir información, enviar fotografías, vídeos, hablar con cualquiera desde el último país del mundo, inmediatamente, o subir la información y dejarla en la nube, lo que se llama la nube, que es ese lugar que no es físico, o sea, es inmaterial, pero está toda la información. Puedes tener información de miles de millones de datos, vídeos, fotografías, sonido, lo que quieras, y está ahí. Mientras esté en la nube, aunque tú luego rompas el móvil o donde lo tenías, lo puedes recuperar porque sigue estando allá. Bueno, pues tú imagínate que nosotros, nuestra conciencia,
son esos datos que tenemos ahora en el cuerpo físico, que sería el móvil, ¿no? El aparato, y en el momento que ya ese aparato ya está viejo, que ya no sirve, que se va a estropear, o que nos vamos a cambiar por uno nuevo, ¿qué haces? Coges y haces una copia de seguridad, dices, no, esto me lo subo a la nube, que luego me lo voy a bajar al nuevo, ¿no? Que me voy a comprar. Bueno, pues con el cuerpo humano sucedería algo similar. La conciencia, que es ese cúmulo de experiencias que cada uno de nosotros llevamos desde el inicio de la vida que vivimos ahora, luego hablaremos si quieres de las reencarnaciones, entonces eso es lo que se va a transmitir, va a cambiar de plano, va a dejar el cuerpo físico, diríamos el móvil viejo, ¿no? Porque ahora esa información va a pasar a otro estadio, a otro plano existencial, que según estas personas que regresan, es mucho más vivido, es mucho más real que este mismo. De hecho, los colores, el son, todo es diferente, es como que es mucho más real. No tienen una sensación de que parece que sea como virtual, como... No, todo lo contrario. No es tan desconocido en el fondo. No, de hecho, cuando las personas que han pasado a este plano que han tenido que regresar, se han encontrado con familiares, con personajes y con un entorno y pueden físico. Verlos en cualquier edad, ¿no? No tiene por qué ser en la edad que murieron, ¿no? No, y por lo general suele ser en la edad en la que se sentían mejor de aspecto, físicamente, ¿no? Un ejemplo, yo en alguno de los casos incluso se encuentran con personas que no han llegado a conocer, familiares que han fallecido, ¿no? Le dicen, yo era tu hermana, yo era tal, y le da toda una serie de datos que esa persona desconocía por completo. Hay un caso del doctor Eben Alexander, que era un escéptico total de estos temas, y le pasó a él, ¿no? Y tuvo una experiencia cercana a la muerte, y cuando fue a su cielo, él incluso escribió un libro que lo llamaba así, El cielo, tal, y él contaba como un ser celestial, un aspecto femenino, tal, empezó le mostraba mucho amor, mucho cariño, y a explicarle cosas. Cuando él regresa y cuenta todo lo que le sucede, dice, me encontré con este ser que me dijo esto y tal, que me conocía. Claro, él no sabía que era un niño adoptado, que sus padres eran adoptivos, no era su padre real, y que los padres real tuvieron que, de alguna forma, pues bueno, darlo y tal, y cuando va a hablar con los padres reales de él, le dicen que tuvo una hermana antes que falleció, una hermana que le enseña la foto y era la que él vio en el cielo, ¿no? Bueno, hay muchos casos de estos que yo narro en el libro, que claro, cuando lo ve dice, efectivamente, la vida no se acaba aquí, y además te están dando una información que es imposible que la conocieras, ¿no? O casos de reencarnación, como un chico que ahora tiene 26 años, pero bueno, cuando tenía 2 años y pico, no llegaba a los 3, se llama Jane Gessinger. Este chaval, la Segunda Guerra Mundial, era piloto de aviación, y él se estrelló con el avión, lo bombardearon, se estrelló en la batalla cerca del Japón, y murió quemado, ¿no? E incluso de pequeño, él cuando estaba soñando, tenía pesadillas, siempre decía que me quemo, que el hombrecillo se quema en la carlinga, tal. Y los padres, claro, asustados de qué le pasaba, y él empieza a explicar que él era un piloto de aviación que se llamaba James Jenninger, que además era el tercero de la saga, porque él ahora se llamaba James también, pero en la otra vida se llamaba James, y el padre de este piloto también se llamaba James, y dice, yo soy el tercero, hacía dibujos y lo firmaba como James III, le explicaban por qué. Por ejemplo, anécdotas, porque desde pequeñito ya estaba tan entusiasmado con los aviones que se conocía todos los aviones, incluso datos que era imposible que lo supiera un niño de 2 años de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dice, cuando fallece, cuando muere, los compañeros, los nombres, que el copiloto que iba con él, que aún vivía, y su padre, porque era un católico muy escéptico, no creía en la reencarnación, fue a investigarlo todo, porque decía que era imposible que su hijo se hubiese reencarnado. Él no creía en la reencarnación, y bueno, fue comprobando efectivamente cómo existía ese copiloto, que se llamaba así. Incluso el hijo dice, yo llevaba un avión que era corsario, ¿no? En esa batalla. Y el copiloto, el amigo, dice, no recuerdo ese avión. Y se quedó la cosa como que, bueno, que igual era un error. Pero cuando el padre va con el niño de 2 años y medio, no tenía 3, a ver a la hermana que aún vivía,
el crío le empieza a contar cosas de su padre que no conocía a nadie, que tenía problemas con la bebida, que maltrataba a la familia, cómo la madre de ella, que era pintora, le había pintado un retrato y lo tenía la hermana guardado. Bueno, la hermana, cuando le empieza a contar todo esto al niño, se echa a llorar, le dice, es mi hermano, está diciendo la verdad, ¿no? Bueno, pues la hermana le saca la foto que tenía de su hermano con el avión. El avión que tenía era el Corsair, que decían que no existía. Bueno, en Estados Unidos tuvo mucha repercusión. Al principio le decían que sí se lo estaba inventando, que tal, pero cuando luego todas las pruebas, documentos, porque él dijo del portaaviones del que había salido, un portaaviones que tenía un nombre que parecía japonés, pero que era americano, todos los datos que dio técnicos, que era imposible que lo supiera un niño de 2 años, eran exactos, ¿no? El tema de la reencarnación también sería, yo creo, para hablarlo muy extendidamente, porque claro, entraríamos en deliberar en cuándo nos volvemos a reencarnar, claro, cuánto tiempo pasamos a... te decía este caso, porque este caso es muy especial, claro, muy especial, porque él contaba que él tenía unos muñecos y los padres, a este le llamaba León, a este tal y al cual. Y dice, ¿por qué le llamas así? Dice, porque eran mis compañeros que son los que me recibieron cuando fui al cielo. Cuando el padre investiga se da cuenta que sí, que sus compañeros que murieron antes que él se llamaban como él decía. Pero ya que dices esto, ¿es verdad que nos vienen a buscar? Sí. Sí, ahora vamos a las ECMs, porque esto era más que nada para decir, ¿cómo puede tener una persona esos datos, ¿no? Yeah. Que es imposible, a menos que tenga el acceso a esa información de la nube que decimos. Pero bueno, habrá que explicar entonces por qué. Este caso, además, que para mí es de los más relevantes que hay, porque además está vivo aún y porque hay datos que se han podido comprobar, este chaval dice que recordaba, porque le preguntaron, ¿y qué sucede mientras estás allá y vuelves a reencarnarte? Porque claro, los que han vuelto, vale, dice, bueno, no se ha llegado a morir, habían médicos que decían que era cuestiones de alguna medicina, alguna historia, pero no, dice que falleció y se reencarna. Y dice, ¿y qué hiciste mientras tanto? Dice, pues estuve eligiendo en qué familia me iba a reencarnar. Y os elegí a vosotros, estaba ahí de novios en Hawái, en tal hotel, en tal fecha, en tal, os casasteis tal, y entonces vine yo. Pero seguimos hablando de la reencarnación, cuando antes me gustaría dejar claro qué pasa en el momento en que vamos aparentemente a morir, aunque no morimos. Bueno, pues por ejemplo, te puedo contar... ¿Quién nos viene a buscar? Te puedo contar es el proceso, el túnel que hablan, que también... Te puedo contar el caso de Pam Reynolds, que era una cantante estadounidense en 1991. Este es un caso típico, pero casi todos se asemejan mucho, por eso me voy a centrar en este caso, ¿no? Hay muchos casos que explico en el libro, pero este fue de los primeros que se investigaron por la medicina. Pam Reynolds era una cantante estadounidense y en 1991, bueno, pues en una de las giras que hacía, empieza a tener dolores en la cabeza, no puede cantar, se le va la voz, etcétera, va a ver al médico y bueno, resulta que le hacen una tomografía y tiene un tumor en el cerebro inoperable, no se puede operar, o sea, está destinada a morir. Entonces dice, bueno, hay una opción, una posibilidad, y le recomienda un doctor que era el mejor que había en esos momentos en el mundo. Si este doctor te quiere operar, digo, pero es que ya no encuentro otra opción, y va a ver a ese doctor. Ese doctor, cuando la ve, y le dice, mira, Pam, el tumor para poderte operar, porque no se puede extraer, tienes que estar muerta. O sea, te tengo que sacar toda la sangre del cuerpo, tengo que dejarte a menos 10 grados, o sea, tengo que bajar a 10 grados tu cuerpo, ¿sabes? Y la cosa va a durar como mínimo de 1 hora y pico, 2 horas. O sea, tienes que morir. Y luego te intentaremos revivir después de la operación. Bien, ella acepta porque no le queda otra y la opera. En la operación ella empieza, bueno, le ponen los cascos, le ponen tal, le inyectan y la duermen y empiezan a operar. Pero ella, cuando recupera, después de 2 horas, porque está 2 horas muerta, empieza a contar todo lo que pasó. Y dice, me pusisteis los cascos y empezasteis a decir esto, aquello, aquel dijo aquel, lo otro. Dice, yo salí del cuerpo. Y lo primero que sucede en estas ECMs es que sales del cuerpo. Hay un desdoblamiento, se puede llamar astral, pero corporal. La conciencia, lo que decíamos, sale del cuerpo,
y en este caso, como en la mayoría, incluso se quedan por encima elevado en la camilla en la que la están operando, ¿no? Estás viendo el cuerpo, cómo lo operan. Yo me he visto. Claro, pero no tú, Me he muchas visto personas. sin estar muerto, ¿no? Porque esto es un desdoblamiento. Despertar. Claro, es un desdoblamiento que se llama, ¿no? Incluso cuando se hacen viajes astrales que se habla, sucede el desdoblamiento. Entonces, está viendo lo que está pasando con su cuerpo y está escuchando todo lo que están diciendo, lo que están haciendo. Te puedo hablar luego de otros casos, hablando de este tema. Entonces ella dice, a partir de aquí, luego lo que veo es una especie de túnel. Ella habla del túnel, hay otros que no, pero la mayoría ven como un túnel y al final una luz. Cuidado, que Jordi González contaba el otro día que estuvo pues clínicamente también muerto y que no vio ningún túnel, ni nada de todo lo que cuenta. Bueno, o que no lo tiene que recordar. Puede ser que no lo recuerde y que lo viviera. Sí, que no lo tenga que recordar. No todo el mundo pero recuerda. A mí me gustaría... todo. Tú sabes que hay personas que tienen que hacerle una especie de hipnosis regresivas para que recuerden algo que no recuerdan conscientemente. Tú no sé si me puedes... bueno, porque claro, no eres médico. Lo que pasa es que has investigado muchísimo sobre ello, ¿no? Durante años, sobre la vida después de la muerte. Pero, por ejemplo, hay una chica que me contaba que cuando murió su madre, pues cogieron eso que los médicos escuchan el corazón para ver cómo va, para escuchar el último latido. Escuchan el último latido y ya es cuando muere. Cuando se va el alma, la energía, la conciencia, ¿cuándo se va? ¿En el último latido o cuándo? ¿O cuando la persona ya está, como aquel que dice, clínicamente muerta? Bueno, ahora si quieres te respondo a esto, pero para no cortar el hilo de lo que luego queda perdido. Mira, en este caso, seguramente estaba esperando la llegada de ese familiar, de esa persona. Los moribundos que saben que ya se van a morir, porque ya lo saben que les queda nada, muy poco, a veces incluso esperan hasta días a que llegue el familiar, la persona que quieren despedirse de ella. En el momento... Aunque no puedan hablar. Aunque no puedan hablar, porque la conciencia no está dentro del cuerpo, es lo que estoy intentando explicar. La conciencia no está dentro del cuerpo. ¿Pero siempre o en aquel momento? Ahora mismo la conciencia mía y tuya está fuera de nuestro cuerpo. Sí, pero lo que pasa es que la tenemos conectada, es una conexión que no es con cable, no es tal, pero tú también tienes el wifi en tu móvil y estás conectado, ¿no? Entonces tú estás conectado a tu conciencia. Ahí está tu conciencia y está la nube, que sería la supraconciencia. Que yo ahora lo intento explicar con un lenguaje sencillo que se entienda. Entonces, cuando esa persona ya está en contacto con las personas que quería despedirse, que quiere darle el adiós, que quiere decir, bueno, ya estoy con todos vosotros y ahora ya me puedo marchar, pues en ese momento que ponga el fonendo o que llegue, que le da la mano o que la abraza, en ese momento dice, bueno, pues ahora estoy tranquila, en paz y me voy. En ese momento se va, porque es su hora, pues se tiene que ir. En los casos de las ECM, en los casos estos que hablamos de las ECM, todos los casos que he estudiado tenían un motivo para regresar. Esta Pam porque tenía que criar a sus hijos pequeños, otros porque tenían que acabar de hacer algo pendiente. Siempre tenían algo y además vienen la mayoría obligados. ¿O la fuerza superior de la vida? No, en este caso no lo decide ella. Tienes que volver. Incluso la obligó, la empujó. Si quieres te cuento toda la historia, aunque en el libro está todo detallado, yo estoy resumiéndolo mucho. Claro, ella, es que en televisión sí. Claro, entonces ella cuando está, lo primero que la recibe es su tío. Fíjate que haya fallecido. Su tío la recibe y es el que habla con él, tal, y ella cuenta como incluso conoce a personas allí, personas que muchas no las conocía, pero que ella sí, y va contando todo esto, ¿no? Y cuenta como el lugar donde está, que es maravilloso, por los colores, con todo, o sea, que no es que notes una diferencia como si no hubiese nada físico, para ella todo, incluso ve su aspecto físico, que es el mismo que tiene, a pesar de que no tiene carne, pero se nota con la forma, con la figura que tenía, ¿no? Y después de hablar y de toda una serie de experiencias que va narrando, le dice, tienes que regresar. Y ella dice, no quiero regresar, yo estoy aquí yo no quiero volver. Dice, pero tienes que volver, me va a doler, tal. Dice, no, esto es como tirarte a la piscina, ya verás. ¿No? Y en ese momento ella ve como los médicos están intentando ponerles aquellos aparatos eléctricos para despegarla, o sea, que ya se despierte, y ya llevaba pues más de una hora, ¿no? Que ya no latía el corazón ni nada, y dice que tienen que intentarlo 2 veces, porque no había forma, no
no despertaba, no se recuperaba. Y dice que al final es su tío quien la empuja, dice, tienes que volver, y la empuja, ¿no? Y es como regresa. Bueno, ella cuenta más cosas, cuenta lo que está escuchando, incluso una música que, Bueno, que los ponían que quieran los... saber muchísimas más cosas, lo que tienen que hacer es comprar el libro y contar todas las historias de esas personas, ¿no?, que cuentan su experiencia de ese tipo. Sí, yo como tú decías muy bien, yo creo que lo que debe de servir, por lo menos mi intención es para que la gente no tenga miedo. Eso es lo que quería decir yo, sobre todo que lo que digamos sirva para que la gente no tenga miedo, que no se termina con la vida física, que simplemente pasamos a otro estadio, que nuestra conciencia, que es lo que realmente nos importa, no desaparece, porque la ciencia misma dice, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. El cuerpo, la materia es energía, por lo tanto, la energía se va a transformar, va a cambiar, va a pasar de este estado que está aquí a otro, donde evidentemente es más evolucionado, es más elevado. Y bueno, podemos seguir hablando, a ser no tenemos tiempo, de casos reales, pues de estas personas que regresan y que te cuentan lo que han vivido, lo que han experimentado y cómo vienen con informaciones que era imposible que lo supieran y que luego se comprueba. Si no cruzas esa dimensión. Claro, y luego compruebas que eso es cierto. ¿Dios, alguna persona, ha salido algún caso que haya podido verle? Mira, hay personas, esto depende mucho con las religiones. Aquí pongo casos y lo explico. Hay personas que son muy religiosas, ¿no? Por ejemplo, cristianas, ¿no? Y ven a una figura celestial religiosa que la identifican con Jesús o con alguien así. ¿Qué pasa? En otras religiones, por ejemplo los hindúes o otras religiones, pues ven a alguien que les pueda servir también de referencia, aunque ellos son más creyentes en la reencarnación. ¿Por qué sucede esto? Yo pienso que esto sucede porque necesitamos, en ese momento que la mente está confusa, ¿Podéis ir poniendo imágenes detrás, por favor, también, para variar? Yo creo que la persona necesita encontrarse con una imagen familiar. Entonces, normalmente, cuando se encuentran con estos seres celestiales, lo que primero que sienten es un amor inmenso, casi indescriptible. Es un amor tremendo. Y esto es lo que hace que no se tenga ningún temor, por supuesto, al contrario, y que se quiera permanecer ahí. Entonces, al final, yo en el libro cuento una de las experiencias cercanas en niños, de hace ya 20 años, que en primera persona y que conocí yo personalmente, una niña de 7 años, ¿no? que ella, como no tenía ninguna religión ni había tenido, diríamos, tiempo ni siquiera de ir a misa, lo único que conocía así como más celestial eran los Reyes Magos. Y lo que le dijo a su madre, que se quedó ciega, que ya no veía nada, que la madre ya llorando, aguantándose, le dice, mamá, no apagues la luz, que te dice, no, hija, no es para que descanse, ya se estaba quedando ciega, que ya se iba, dice, mamá, veo los Reyes Magos, dice, ¿qué te dicen, hija? Dice, que ahora vienen a buscarme. En fin, es que es un tema muy importante, muy extenso, pero las veces que podamos hablar de él es para dar confianza, para pensar que esto no se acaba aquí y que no debemos tener miedo y afrontar pues la continuidad de la vida. Y vivir la vida, vivir ¿sabes? Porque momento. Lo que tú decías al principio, con ese miedo a que nos vamos a morir, no vives la vida, ¿no? Entonces la vida está para vivirla, para experimentar. Ese es el sentido. Vivir, experimentar. Hay personas que a mí me preguntaban, oye, ¿y cuál es mi misión en la vida? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu misión? Vivir, disfrutar de la vida. Vivir, ¿Te parece poco? En ciertos momentos uno pues tiene una explicación que te dan interiormente, como te pasó a ti en Egipto, y que comprendiste la razón de tu vida y lo que debías de aportar pues con tu trabajo creativo. Bueno, vamos al otro lado porque esto es un cabaret también y también esperan escucharte allá. Y respiremos, ¿no? Respirar supongo que será elevar la conciencia, aunque hasta ahora yo pensaba que estaba dentro de mí y hoy he aprendido que no, que es como la nube, la tengo en cualquier parte y que conecto automáticamente con esa conciencia y entonces ya no tengo que elevarla, está pues en lo más alto de la vida, supongo, ¿no? Entonces tengo que elevar pues esa parte más física mía, que son las emociones, los sentimientos, los tengo que elevar por encima de ese cuerpo, de esa materia y elevarlos a un misterio que hay en la vida
que no debería de serlo, pero que puede ser el misterio del amor, ¿no? Elevarlo a la cumbre del amor. Y allí pues bailar con el amor, bailar este sentimiento que cada uno de nosotros tenemos y que debemos trabajarlos con el día a día. Debemos fomentar esa magia tan importante que tienen los sentimientos para poder enamorarnos, para poder amar y para poder aprovechar el instante de la vida, para no dejarlo escapar, para vivir intensamente esa situación en la cual estamos, para después poder llegar a esa otra eternidad que hablamos y llegar con la plenitud de los sentidos, habiendo adquirido lo más importante, que es saber vivir. Y aquí cada día estamos intentando aprender a vivir la vida. Por eso en ese cabaret de amor y de fantasía recibimos ahora con un aplauso a un hombre que hace años que investiga sobre la vida y la muerte. Bueno, ¿qué sucede después de esta muerte física? Venga, un aplauso para él, que entre José Luis Jiménez. ¿Te tiras o no? ¿Te tiras? Bueno, pues... ¿Te tiras? Me tiro No, a la vida. ¿es capaz? Me tiro a la vida. Ten cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Está en forma! ¡Un aplauso! Desde luego, están dormidos. Mira que... ¡Un aplauso! Pasa, un paso al frente. En la vida hay que hacer muchos equilibrios. Pasa por delante del que no te hagas daño. ¿Notas algo o no notas nada tú? Bueno, la luz. La luz, pero... La luz es muy ves, importante. ¿No ves formas, no ves nada de aquellos que se fueron y no tienen forma, pero que están aquí? Mira, ¿No los ves? no siempre se ve con los ojos físicos. Se ven con los ojos del alma y se siente, se percibe. Yo sí que tengo una, diríamos, a veces una percepción extrasensorial en determinados momentos que me dice qué es lo que puedo tener enfrente o al lado, u otras cosas, que eso lo cuento en otros libros, ¿no? Y en un principio yo recuerdo que tenía conocidos que me decían, no cuentes esas cosas que te van a tomar por loco. Digo, ya, pero es que es verdad. ¿Qué hago? ¿Me callo o digo lo que realmente he sentido y he experimentado? Curiosamente, en ese libro que ahora lo tienes allá, algunas de esas cosas que yo escribía, que aún no se habían descubierto, al cabo de unos meses o años, se descubrieron. Algunas en Egipto, como bien antes mencionabas, ¿no? Bueno, pues... Entonces esas percepciones no eran tan... Pues a ver si un día abres los sentidos y percibes qué es lo que hay aquí, lo que forma parte. La voz de ella... Bueno, La voz de ella sigue sonando. ¡La voz sigue sonando! Se trata de Montserrat Caballé. La gran Montserrat. La gran Montserrat. A mí me encanta cuando, bueno, está el bambino, la canción del bambino. Sigue estando ahí y la vamos a recordar un momento, mira. Esta es la historia de él, de José Luis Jiménez. ¡Ay! José Luis Jiménez Rodríguez, escritor, investigador, colaborador de radio, televisión y prensa, nació en Barcelona y a través de su escritura de relatos novelados y poesía transmite a la sociedad su compromiso con la vida. Desde su viaje en 1993 a Egipto, su vida dio un giro de 180 grados y despertó su conciencia y el compromiso a la sociedad, que manifiesta en toda su obra. Desde entonces, la investigación y los libros se han ido sumando. Entre ellos se encuentran La respuesta final, Más allá de la muerte, Regreso al paraíso perdido, Evolución, Operación Pegasus, El legado de María Magdalena, Egipto, y su última aportación es La respuesta final, Más allá de la muerte. Durante estos años hemos podido disfrutar de charlas, información en los medios de radio y televisión más importantes de este país. Un aplauso para esa historia brevemente. Por favor, tú
¿Qué te pasó? Pero breve, muy reducido. Yo en 2020 estuve en coma por un golpe de calor y al final del túnel acabé viendo la luz blanca, ¿vale? Y entonces yo me iba hacia la luz, pero, o sea, luego noté como yo iba bajando a un foso negro hasta que me desperté, al cuarto día. Y acabé 4 días en UCI y 7 en semicríticos. Bueno, evidentemente cuando llegaste a ese punto de ver la luz, no recuerdas, pero habría algún ser celestial o familiar, alguien que te diría que no era tu momento. Mi que madre, habías por llegado ejemplo. allá, pero no era tu momento de trascender y que por lo tanto tenías que regresar. De ahí viene que vieses otra vez en la oscuridad, como que bajaras otra vez por el túnel y abajo pues estaba oscuro hasta que despertaste. Hay muchas personas que hacen ese recorrido, llegan a pasar por el túnel de la luz, llegan fuera y ahí se encuentran con un ser celestial, un familiar o amigos, que son los que les dicen, no es tu momento. O sea, aún no es tu momento y aunque no quieran regresar, tienen que regresar. Les mandan. Entonces ese sería tu caso. A ver, Paqui, ven un momento, porque el tiempo se nos fue antes y a ti eras una niña, te pasó... Sí, yo tenía 2 años. 2 años. 2 añitos tenía yo. Yo no lo recuerdo, me lo cuenta mi madre, mis tías, que yo a lo mejor me sentaban porque yo no caminaba todavía, me sentaban a lo mejor en la puerta de casa y yo veía venir a unos médicos, al Charlie y a la Rosario. Nadie los veía, solo los veía yo y decía, mamá, que vienen con agujas, que me pinchan. Nadie los veía y luego se me quedaban las marcas en las piernas como si me hubieran estado pinchando con agujas. Bueno, hay casos de personas que dicen ver a seres, bien como tú, como médicos. Bueno, de hecho, hay algunos casos que son médicos, vamos a decir, del otro plano, más allá, que siguen ayudando en este mundo, en este plano, que de alguna forma se integran dentro de otras personas, diríamos que no ser poseídos, sino que en ese momento se introducen dentro de otras personas para ayudar y los conocimientos que tienen de medicina los aplican. Solemos verlos en casos de chamanes, chamanismo, o en personas que son curanderos que dicen es que a mí se introduce dentro de mi cuerpo tal persona o tal médico. Hay varios casos muy conocidos, ¿no? Tenemos literatura al respecto. Entonces, no es que estuvieses mal, que soñaras o qué tal, es que posiblemente esos seres, esas entidades, iban a ayudarte de alguna manera y, bueno, pues tú notabas, incluso, yo tengo una amiga que es de Cuba, además es un premio Nobel de Sudamérica, es el literal de la Casa de las Américas, y de hace muchos años que nos conocemos, y ella me contaba cuando tenía estas experiencias, decía, anoche dice, estuve en China ayudando porque hubo un terremoto tal, dice, yo creí que era un sueño, que estuve ayudando a los niños, qué tal, dice, y cuando me despierto esta mañana estoy llena de arañazos, de tal, de clavos. Como si hubiera estado allí. Claro. Juan Carlos, por favor, es que tenemos que terminar. A ver, por favor, para él, va. Un aplauso a la película Ghost. Y tengo que terminar, pero tú te han pasado cosas también, Rubí, ¿o no? Sí, Tony, pero lo mío es muy triste y mejor no quiero contarlo. Guárdatelo. Sí, para la próxima. Porque si no, soy muy triste. Bueno, nada, pues ya saben, aquellos que quieran saber un poco más, que compren la respuesta final, Más allá de la muerte. Muchas gracias, amigo Muchas José Luis gracias a ti, Jiménez, por Tony. haber venido a este programa. Tengo que ir con Nuria Esper. Esto es un tema muy largo y necesita mucho tiempo. Y la televisión sabes que todo va muy, muy rápido. ¿A que Así sí? es, así ¡Como la vida! ¡Barcelona! ¡Hala!
preparados a celebrarlo. Me voy con la más grande del teatro, Nuria Espert. ¡Arriba! Vamos, chicos, súbela. Va, venga. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder.